Presbyterorum Ordinis. Decreto sobre el ministerio y vida de los presbíteros. Capítulo 2. Ministerio de los presbíteros. Parte primera. Funciones de los presbíteros. Punto 4. El pueblo de Dios se reúne, ante todo, por la palabra de Dios vivo, que con todo derecho hay que esperar de la boca de los sacerdotes. Pues como nadie puede salvarse si antes no cree, los presbíteros, como cooperadores de los obispos, tienen como obligación principal el anunciar a todos el Evangelio de Cristo, para constituir e incrementar el pueblo de Dios, cumpliendo el mandato del Señor. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Porque con la palabra de salvación se suscita la fe en el corazón de los no creyentes y se robustece en el de los creyentes. Y con la fe empieza y se desarrolla la congregación de los fieles, según la sentencia del apóstol. La fe viene por la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Los presbíteros, pues, se deben a todos, en cuanto con todos deben comunicar la verdad del Evangelio que poseen en el Señor. Por tanto, ya lleven a las gentes a glorificar a Dios, observando entre ellos una conducta ejemplar. Ya anuncien a los no creyentes el misterio de Cristo, predicándoles abiertamente. Ya enseñen el catecismo cristiano o expongan la doctrina de la Iglesia. Ya procuren tratar los problemas actuales a la luz de Cristo. Es siempre su deber enseñar no su propia sabiduría, sino la palabra de Dios, e invitar indistintamente a todos a la conversión y a la santidad. Pero la predicación sacerdotal, difícil con frecuencia en las actuales circunstancias del mundo, para mover mejor a las almas de los oyentes, debe exponer la palabra de Dios no sólo de una forma general y abstracta, sino aplicando a circunstancias concretas de la vida la verdad perenne del Evangelio. Con ello se desarrolla el ministerio de la palabra de muchos modos, según las diversas necesidades de los oyentes y los carismas de los predicadores. En las regiones o núcleos no cristianos, los hombres son atraídos a la fe y a los sacramentos de la salvación por el mensaje evangélico. Pero en la comunidad cristiana, atendiendo sobre todo a aquellos que comprenden o creen poco lo que celebran, se requiere la predicación de la palabra para el ministerio de los sacramentos, puesto que son sacramentos de fe, que procede de la palabra y de ella se nutre. Esto se aplica especialmente a la liturgia de la palabra en la celebración de la misa, en que el anuncio de la muerte y de la resurrección del Señor y la respuesta del pueblo que escucha se unen inseparablemente con la oblación misma con la que Cristo confirmó en su sangre la nueva alianza, oblación a la que se unen los fieles o con el deseo o con la recepción del sacramento. Punto 5. Dios, que es el solo santo y santificador, quiso tener a los hombres como socios y colaboradores suyos, a fin de que le sirvan humildemente en la obra de la santificación. Por eso consagra a Dios a los presbíteros, por ministerio de los obispos, para que, participando de una forma especial del sacerdocio de Cristo, en la celebración de las cosas sagradas, obren como ministros de quien por medio de su Espíritu efectúa continuamente por nosotros su oficio sacerdotal en la liturgia. Por el bautismo introducen a los hombres en el pueblo de Dios. Por el sacramento de la penitencia reconcilian a los pecadores con Dios y con la Iglesia. Con la extrema unción alivian a los enfermos. Con la celebración, sobre todo, de la misa, ofrecen sacramentalmente el sacrificio de Cristo. En la administración de todos los sacramentos, como atestigua San Ignacio Mártir, ya en los primeros tiempos de la Iglesia, los presbíteros se unen jerárquicamente con el obispo, y así lo hacen presente, en cierto modo, en cada una de las asambleas de los fieles. Pero los demás sacramentos, al igual que todos los ministerios eclesiásticos y las obras del apostolado, están unidos con la Eucaristía, y hacia ella se ordenan. Pues en la Sagrada Eucaristía
se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo en persona, nuestra Pascua y pan vivo, que, por su carne vivificada y que vivifica por el Espíritu Santo, da vida a los hombres, que de esta forma son invitados y estimulados a ofrecerse a sí mismos, sus trabajos y todas las cosas creadas juntamente con él. Por lo cual, la Eucaristía aparece como fuente y cima de toda la evangelización, y al introducirse poco a poco los catecúmenos en la participación de la Eucaristía, y los fieles, marcados ya por el sagrado bautismo y la confirmación, se ingieren cumplidamente en el cuerpo de Cristo por la recepción de la Eucaristía. Es, pues, la celebración eucarística el centro de la congregación de los fieles que preside el presbítero. Enseñan los presbíteros a los fieles a ofrecer al Padre en el sacrificio de la misa la víctima divina y a ofrecer la propia vida juntamente con ella. Los instruyen en el ejemplo de Cristo Pastor, para que sometan sus pecados con corazón contrito a las llaves de la Iglesia en el sacramento de la penitencia, de forma que se conviertan cada día más hacia el Señor, acordándose de sus palabras: arrepentíos, porque se acerca el reino de los cielos. Les enseñan igualmente a participar en la celebración de la Sagrada Liturgia, de forma que exciten también en ellos una oración sincera. Los llevan como de la mano a un espíritu de oración cada vez más perfecto, que han de actualizar durante toda la vida, en conformidad con las gracias y necesidades de cada uno. Llevan a todos al cumplimiento del propio estado, e introducen a los más fervorosos hacia los consejos evangélicos que cada uno ha de practicar de una forma adecuada. Enseñan, por tanto, a los fieles a cantar al Señor en sus corazones himnos y cánticos espirituales, dando siempre gracias por todo a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los loores y acciones de gracias que elevan en la celebración de la Eucaristía, los presbíteros las continúan por las diversas horas del día, en el rezo del oficio divino, con que, en nombre de la Iglesia, piden a Dios por todo el pueblo, a ellos confiado, o, por mejor decir, por todo el mundo. La casa de oración en que se celebra y se guarda la Sagrada Eucaristía y se reúnen los fieles, y en la que se adora para auxilio y solaz de los fieles la presencia del Hijo de Dios, nuestro Salvador, ofrecido por todos en el ara sacrificial, debe estar limpia y dispuesta para la oración y para las funciones sagradas. En ella son invitados los pastores y los fieles a responder con gratitud a la dádiva de quien por su humanidad infunde continuamente la vida divina en los miembros de su cuerpo. Procuren los presbíteros cultivar convenientemente la ciencia y, sobre todo, las prácticas litúrgicas, a fin de que por su ministerio litúrgico las comunidades cristianas que se les han encomendado alaben cada día con más perfección a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto 6. Los presbíteros, ejerciendo según su parte de autoridad el oficio de Cristo, cabeza y pastor, reúnen, en nombre del obispo, a la familia de Dios, como una fraternidad alentada unánimemente, y la conducen a Dios Padre por medio de Cristo en el Espíritu. Mas, para el ejercicio de este ministerio, lo mismo que para las otras funciones del presbítero, se confiere la potestad espiritual que ciertamente se da para la edificación. En la edificación de la Iglesia, los presbíteros deben vivir con todos con exquisita delicadeza a ejemplo del Señor. Deben comportarse con ellos no según el beneplácito de los hombres, sino conforme a las exigencias de la doctrina y de la vida cristiana, enseñándoles y amonestándoles como a hijos amadísimos, a tenor de las palabras del apóstol: insiste a tiempo y destiempo, arguye, enseña, exhorta con toda longanimidad y doctrina. Por lo cual, atañe a los sacerdotes, en cuanto educadores en la fe,
el procurar personalmente o por medio de otros que cada uno de los fieles sea conducido en el Espíritu Santo a cultivar su propia vocación según el Evangelio, a la caridad sincera y diligente y a la libertad con que Cristo nos liberó. De poco servirán las ceremonias, por hermosas que sean, o las asociaciones, aunque florecientes, si no se ordenan a formar a los hombres para que consigan la madurez cristiana. En su consecución les ayudarán los presbíteros para poder averiguar qué hay que hacer o cuál sea la voluntad de Dios en los mismos acontecimientos, grandes o pequeños. Enséñese también a los cristianos a no vivir solo para sí, sino que, según las exigencias de la nueva ley de la caridad, ponga cada uno al servicio del otro el don que recibió, y cumplan así todos cristianamente su deber en la comunidad humana. Aunque se deban a todos, los presbíteros tienen encomendados así de una manera especial a los pobres y a los más débiles, a quienes el Señor se presenta asociado, y cuya evangelización se da como prueba de la obra mesiánica. También se atenderá con diligencia especial a los jóvenes y a los cónyuges y padres de familia. Es de desear que éstos se reúnan en grupos amistosos para ayudarse mutuamente a vivir con más facilidad y plenitud su vida cristiana, penosa en muchas ocasiones. No olviden los presbíteros que todos los religiosos, hombres y mujeres, por ser la porción selecta en la casa del Señor, merecen un cuidado especial para su progreso espiritual en bien de toda la Iglesia. Atiendan, por fin, con toda solicitud a los enfermos y agonizantes, visitándolos y confortándolos en el Señor. Pero el deber del pastor no se limita al cuidado particular de los fieles, sino que se extiende propiamente también a la formación de la auténtica comunidad cristiana. Mas, para atender debidamente al espíritu de comunidad, éste debe abarcar no sólo la Iglesia local, sino la Iglesia universal. La comunidad local no debe atender solamente a sus fieles, sino que, imbuida también por el celo misionero, debe preparar a todos los hombres el camino hacia Cristo. Siente, con todo, una obligación especial para con los catecúmenos y neófitos, que hay que formar gradualmente en el conocimiento y práctica de la vida cristiana. No se edifica ninguna comunidad cristiana si no se tiene como raíz y quicio la celebración de la Sagrada Eucaristía. Por ella, pues, hay que empezar toda la formación para el espíritu de comunidad. Esta celebración, para que sea sincera y cabal, debe conducir lo mismo a las obras de caridad y de mutua ayuda de unos para con otros que a la acción misional y a las varias formas de testimonio cristiano. Además, la comunidad eclesial ejerce por la caridad, por la oración, por el ejemplo y por las obras de penitencia una verdadera maternidad respecto a las almas que debe llevar a Cristo, porque ella es un instrumento eficaz que indica o allana el camino hacia Cristo y su Iglesia a los que todavía no creen, que anima también a los fieles, los alimenta y fortalece para la lucha espiritual. En la estructuración de la comunidad cristiana, los presbíteros no favorecen a ninguna ideología ni partido humano, sino que, como heraldos del Evangelio y pastores de la Iglesia, empeñan toda su labor en conseguir el incremento espiritual del cuerpo de Cristo. Parte segunda. Relaciones de los presbíteros con otras personas. Punto 7. Todos los presbíteros, juntamente con los obispos, participan de tal modo del mismo y único sacerdocio y ministerio de Cristo, que la misma unidad de consagración y de misión exige una unión jerárquica de ellos con el orden de los obispos, unión que manifiestan perfectamente a veces en la concelebración litúrgica, y unidos a los cuales profesan que celebran la comunión eucarística. Por tanto, los obispos, por el don del Espíritu Santo que se ha dado a los presbíteros en la sagrada ordenación, los tienen como necesarios colaboradores y consejeros en el ministerio y función de enseñar, de santificar y de apacentar la plebe de Dios.
cosa que proclaman cuidadosamente los documentos litúrgicos ya desde los tiempos antiguos de la Iglesia, al pedir solemnemente a Dios sobre el presbítero que se ordena la infusión del espíritu de gracia y de consejo, para que ayude y gobierne al pueblo con corazón puro, como se propagó en el desierto el espíritu de Moisés sobre las almas de los 70 varones prudentes, con cuya colaboración en el pueblo gobernó fácilmente multitudes innumerables. Por esta comunión, pues, en el mismo sacerdocio y ministerio, tengan los obispos a sus sacerdotes como hermanos y amigos, y preocúpense cordialmente, en la medida de sus posibilidades, de su bien material y sobre todo espiritual, porque sobre ellos recae principalmente la grave responsabilidad de la santidad de sus sacerdotes. Tengan, por consiguiente, un cuidado exquisito en la continua formación de su presbiterio. Escúchenlos con gusto, consúltenles incluso, y dialoguen con ellos sobre las necesidades de la labor pastoral y del bien de la diócesis. Y para que esto sea una realidad, constitúyase de una manera apropiada a las circunstancias y necesidades actuales, con estructura y normas que ha de determinar el derecho, un consejo o senado de sacerdotes, representantes del presbiterio, que puedan ayudar con sus consejos eficazmente al obispo en el régimen de la diócesis. Los presbíteros, por su parte, considerando la plenitud del sacramento del orden, de que están investidos los obispos, acaten en ellos la autoridad de Cristo, supremo pastor. Estén, pues, unidos a su obispo con sincera caridad y obediencia. Esta obediencia sacerdotal, ungida de espíritu de cooperación, se funda especialmente en la participación misma del ministerio episcopal, que se confiere a los presbíteros por el sacramento del orden y por la misión canónica. La unión de los presbíteros con los obispos es mucho más necesaria en estos tiempos, porque en ellos, por diversas causas, las empresas apostólicas no solamente revisten variedad de formas, sino que además es necesario que excedan los límites de una parroquia o de una diócesis. Ningún presbítero, por ende, puede cumplir cabalmente su misión aislada o individualmente, sino tan solo uniendo sus fuerzas con otros presbíteros, bajo la dirección de quienes están al frente de la Iglesia. Punto 8. Los presbíteros, constituidos por la ordenación en el orden del presbiterado, están unidos todos entre sí por la íntima fraternidad sacramental, y forman un presbiterio especial en la diócesis, a cuyo servicio se consagran bajo el obispo propio, porque, aunque se entreguen a diversas funciones, desempeñan, con todo, un solo ministerio sacerdotal para los hombres. Para cooperar en esta obra son enviados todos los presbíteros, ya ejerzan el ministerio parroquial o interparroquial, ya se dediquen a la investigación o a la enseñanza, ya realicen trabajos manuales, participando, con la conveniente aprobación del ordinario, de la condición de los mismos obreros donde esto parezca útil, ya desarrollen finalmente otras obras apostólicas u ordenadas al apostolado. Todos tienden ciertamente a un mismo fin, a la edificación del cuerpo de Cristo, que, sobre todo en nuestros días, exige múltiples trabajos y nuevas adaptaciones. Es de suma trascendencia, por tanto, que todos los presbíteros, diocesanos o religiosos, se ayuden mutuamente para ser siempre cooperadores de la verdad. Cada uno está unido con los demás miembros de este presbiterio por los vínculos especiales de caridad apostólica, de ministerio y de fraternidad. Esto se expresa litúrgicamente ya desde los tiempos antiguos, al ser invitados los presbíteros asistentes a imponer sus manos sobre el nuevo elegido, juntamente con el obispo ordenante, y cuando concelebran la Sagrada Eucaristía unidos cordialmente. Cada uno de los presbíteros se une, pues, con sus hermanos por el vínculo de la caridad, de la oración y de la total cooperación, y de esta forma se manifiesta la unidad con que Cristo quiso que fueran consumados
para que conozca el mundo que el Hijo fue enviado por el Padre. Por lo cual, los que son de edad avanzada reciban a los jóvenes como verdaderos hermanos, ayúdenles en las primeras empresas y labores del ministerio, esfuércense en comprender su mentalidad, aunque difiera de la propia, y miren con benevolencia sus iniciativas. Los jóvenes, a su vez, respeten la edad y la experiencia de los mayores, pídanles consejo sobre los problemas que se refieren a la cura de las almas y colaboren gustosos. Guiados por el espíritu fraterno, los presbíteros no olviden la hospitalidad, practiquen la beneficencia y la asistencia mutua, preocupándose sobre todo de los que están enfermos, afligidos, demasiado recargados de trabajos, aislados, desterrados de la patria y de los que se ven perseguidos. Reúnanse también gustosos y alegres para descansar, pensando en aquellas palabras con que el Señor invitaba, lleno de misericordia, a los apóstoles cansados. Venid, retirémonos a un lugar desierto y descansad un poco. Además, a fin de que los presbíteros encuentren mutua ayuda en el cultivo de la vida espiritual e intelectual, puedan cooperar mejor en el ministerio y se libren de los peligros que pueden sobrevenir por la soledad, fórmense alguna especie de vida común o alguna conexión de vida entre ellos, que puede tomar formas variadas según las diversas necesidades personales o pastorales. Por ejemplo, vida en común, donde sea posible, mesa común, o a lo menos frecuentes y periódicas reuniones. Hay que tener también en mucha estima y favorecer diligentemente las asociaciones que, con estatutos reconocidos por la competente autoridad eclesiástica, por una ordenación apta y convenientemente aprobada de la vida y por la ayuda fraterna, pretenden servir a todo el orden de los presbíteros. Finalmente, por razón de la misma comunión en el sacerdocio, siéntanse los presbíteros especialmente obligados para con aquellos que se encuentran en alguna dificultad, ayúdenles oportunamente como hermanos y aconséjenles discretamente si es necesario. Manifiesten siempre caridad fraterna y magnanimidad para con los que fallaron en algo, pidan por ellos instantemente a Dios y muéstrenseles en realidad como hermanos y amigos. Punto 9. Los sacerdotes del Nuevo Testamento, aunque por razón del sacramento del orden ejercen el ministerio de padre y de maestro, importantísimo y necesario en el pueblo y para el pueblo de Dios, sin embargo son, juntamente con todos los fieles cristianos, discípulos del Señor, hechos partícipes de su reino por la gracia de Dios que llama. Con todos los regenerados en la fuente del bautismo, los presbíteros son hermanos entre los hermanos, puesto que son miembros de un mismo cuerpo de Cristo, cuya edificación se exige a todos. Los presbíteros, por tanto, deben presidir de forma que, buscando no sus intereses, sino los de Jesucristo, trabajen juntamente con los fieles seglares y se porten entre ellos a imitación del Maestro, que entre los hombres no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. Reconozcan y promuevan sinceramente los presbíteros la dignidad de los seglares y la suya propia, y el papel que desempeñan los seglares en la misión de la Iglesia. Respeten asimismo cuidadosamente la justa libertad que todos tienen en la ciudad terrestre. Escuchen con gusto a los seglares, considerando fraternalmente sus deseos y aceptando su experiencia y competencia en los diversos campos de la actividad humana, a fin de poder reconocer juntamente con ellos los signos de los tiempos. Examinando los espíritus para ver si son de Dios, descubran con el sentido de la fe los multiformes carismas de los seglares, tanto los humildes como los más elevados, reconociéndolos con gozo y fomentándolos con diligencia. Entre los otros dones de Dios que se hallan abundantemente en los fieles, merecen especial cuidado aquellos por los que no pocos son atraídos a una vida espiritual más elevada. Encomienden también confiadamente a los seglares trabajos en servicio de la Iglesia,
dejándoles libertad y radio de acción, invitándolos incluso oportunamente a que emprendan sus obras por propia iniciativa. Piensen, por fin, los presbíteros que están puestos en medio de los seglares para conducirlos a todos a la unidad de la caridad, amándose unos a otros con amor fraternal, honrándose a porfía mutuamente. Deben, por consiguiente, los presbíteros armonizar las diversas inclinaciones de forma que nadie se sienta extraño en la comunidad de los fieles. Son defensores del bien común, del que han de cuidar en nombre del obispo, y al propio tiempo defensores valientes de la verdad, para que los fieles no se vean arrastrados por todo viento de doctrina. A su especial cuidado se encomiendan los que se retiraron de los sacramentos, e incluso quizá desfallecieron en la fe. No dejen de llegarse a ellos como buenos pastores. Atendiendo a las normas del ecumenismo, no se olvidarán de los hermanos que no disfrutan de una plena comunión eclesiástica con nosotros. Tendrán, por fin, como encomendados a sus cuidados a todos los que no conocen a Cristo como su Salvador. Los fieles cristianos, por su parte, han de sentirse obligados para con sus presbíteros, y por ello han de profesarles un amor filial, como a sus padres y pastores, y al mismo tiempo, siendo partícipes de sus desvelos, ayuden a sus presbíteros cuanto puedan con la oración y el trabajo, para que éstos logren superar convenientemente sus dificultades y cumplir con más provecho sus funciones. Parte 3. Distribución de los presbíteros y vocaciones sacerdotales. Punto 10. El don espiritual que recibieron los presbíteros en la ordenación no los dispone para una cierta misión limitada y restringida, sino para una misión amplísima y universal de salvación hasta los extremos de la tierra, porque cualquier ministerio sacerdotal participa de la misma amplitud universal de la misión confiada por Cristo a los apóstoles, pues el sacerdocio de Cristo, de cuya plenitud participan verdaderamente los presbíteros, se dirige por necesidad a todos los pueblos y a todos los tiempos, y no se coarta por límites de sangre, de nación o de edad, como ya se significa de una manera misteriosa en la figura de Melquisedec. Piensen, por ende, los presbíteros que deben llevar en el corazón la solicitud de todas las iglesias, por lo cual los presbíteros de las diócesis más ricas en vocaciones han de mostrarse gustosamente dispuestos a ejercer su ministerio, con el beneplácito o el ruego del propio ordinario, en las regiones, misiones u obras afectadas por la carencia de clero. Revísense, además, las normas sobre la incardinación y excardinación, de forma que, permaneciendo siempre esta antigua institución, respondan mejor a las necesidades pastorales del tiempo, y donde lo exija la consideración del apostolado, háganse más factibles no sólo la conveniente distribución de los presbíteros, sino también las obras pastorales peculiares a los diversos grupos sociales, que hay que llevar a cabo en alguna región o nación, o en cualquier parte de la tierra. Para ello, pues, pueden establecerse útilmente algunos seminarios internacionales, diócesis peculiares o prelaturas personales, y otras providencias por el estilo, a las que puedan agregarse o incardinarse los presbíteros para el bien común de toda la Iglesia, según los módulos que hay que determinar para cada caso, quedando siempre a salvo los derechos de los ordinarios del lugar. Sin embargo, en cuanto sea posible, no se envíen aislados los presbíteros a una región nueva, sobre todo si aún no conocen bien la lengua y las costumbres, sino de 2 en 2 o de 3 en 3, a la manera de los discípulos de Cristo, para que se ayuden mutuamente. Es necesario también prestar un cuidado exquisito a su vida espiritual y a su salud de mente y de cuerpo, y en cuanto sea posible, prepárense para ellos lugares y condiciones de trabajo conformes con la idiosincrasia de cada uno. Es también muy conveniente que todos los que se dirigen a una nueva nación procuren conocer cabalmente no sólo la lengua de aquel lugar, sino también la índole psicológica y social característica de aquel pueblo al que quieren servir humildemente,
comunicando con él cuanto mejor puedan, de forma que imiten el ejemplo del apóstol Pablo, que pudo decir de sí mismo: pues siendo del todo libre, me hice siervo de todos para ganarlos a todos, y me hago judío con los judíos para ganar a los judíos. Punto 11. El pastor y obispo de nuestras almas constituyó su iglesia de forma que el pueblo que eligió y adquirió con su sangre debía tener sus sacerdotes siempre y hasta el fin del mundo, para que los cristianos no estuvieran nunca como ovejas sin pastor. Conociendo los apóstoles este deseo de Cristo, por institución del Espíritu Santo, pensaron que era obligación suya elegir ministros capaces de enseñar a otros, oficio que ciertamente pertenece a la misión sacerdotal misma, por lo que el presbítero participa en verdad de la solicitud de toda la Iglesia, para que no falten nunca operarios al pueblo de Dios aquí en la tierra. Pero, ya que hay una causa común entre el piloto de la nave y el navío, enséñese a todo el pueblo cristiano que tiene obligación de cooperar de diversas maneras, por la oración perseverante y por otros medios que estén a su alcance, para que la Iglesia tenga siempre los sacerdotes necesarios para cumplir su misión divina. Ante todo, preocúpense los presbíteros de exponer a los fieles, por el ministerio de la palabra y con el testimonio propio de su vida, que manifieste abiertamente el espíritu del servicio y el verdadero gozo pascual, la excelencia y necesidad del sacerdocio, y a los que prudentemente juzgasen idóneos para tan gran ministerio, sean jóvenes o adultos, ayúdenles, sin escatimar preocupaciones ni modestias, para que se preparen convenientemente y por tanto puedan ser llamados algún día por el obispo, salva la libertad interna y externa de los candidatos. Para conseguir esto es muy importante la diligente y prudente dirección espiritual. Los padres y los maestros, y todos a quienes atañe de cualquier manera la formación de los niños y de los jóvenes, edúquenlos de forma que, conociendo la solicitud del Señor por su rebaño y considerando las necesidades de la Iglesia, estén preparados a responder generosamente con el profeta al Señor si los llama. Heme aquí, envíame. No hay, sin embargo, que esperar que esta voz del Señor que llama llegue a los oídos del futuro presbítero de una forma extraordinaria. Hay más bien que captarla y juzgarla por los signos ordinarios con que a diario conocen la voluntad de Dios los cristianos prudentes, signos que los presbíteros deben considerar con mucha atención. A ellos se recomienda encarecidamente las obras de las vocaciones, sean diocesanas o nacionales. Es necesario que en las predicaciones, en la catequesis, en los periódicos, se declaren elocuentemente las necesidades de la Iglesia, tanto local como universal, se expongan a la luz del día el sentido y la dignidad del ministerio sacerdotal, puesto que en él se armonizan todos los trabajos con tantas satisfacciones, y en el cual, sobre todo, como enseñan los padres, puede darse a Cristo el máximo testimonio del amor.